La 5 es la peor parte de JoJo. Es algo que he escuchado y leído cientos de veces, pero también conozco varias personas que le tienen gran aprecio a la quinta entrega de la saga de Araki, incluso posicionándola como la mejor de todas. Ahora, decir que esta obra fue un fracaso es estar muy equivocado, ya que desde su publicación en la Shonen Jump por mediados de los 90s, Bento Aureo se plantó como la serie de JoJo más popular en Japón, disputando el primer puesto con Stardust Crusaders, incluso consiguiendo un juego de Play 2 mucho antes de que saliera el anime. Pero el éxito no es una obra buena. ¿Es JoJo parte 5 la peor parte de todas? ¿La mejor? ¿O simplemente está bien? Bueno, buongiorno. Bienvenido a PBZ, a esta sección del canal que me gusta llamar JoJo Lands, donde vamos lentamente analizando las partes de JoJo hasta que finalmente alguien empieza a ver los videos. Compartilo por favor o moriré. La verdad es que la idea acá no es pretender que mi postura es una verdad objetiva ni nada, sino hacer un análisis y realizar algunas apreciaciones para que logremos entender cómo una serie tan unánimemente amada en Japón puede generar en este lado del charco interpretaciones tan opuestas, superando incluso el mismo fenómeno con Stardust Crusaders. Como siempre, vamos por partes. Como ya vimos en videos pasados, parte 3 iba a ser el final de JoJo, y sin embargo por necesidades creativas del autor tuvimos Diamond y Unbreakable, una historia muy distinta y alegre en comparación a lo que venía antes. En este sentido, la parte 5 nace y se desarrolla en un lugar opuesto a sus predecesoras. Por un lado, esto se debe a que Bento Aureo es forjada por las críticas del editor de Araki, al quejarse de que en la parte 4 no había tristeza, una emoción fundamental de las personas que los conecta profundamente a las historias. Dicha crítica, junto a otras por este editor, en parte ayudaron a definir lo que terminó siendo la parte 5 y se ve reflejado en la historia. Giorno no nace en un ambiente de amor y comprensión como los otros 4 JoJos. Este protagonista se forja de un ambiente oscuro de maltrato donde de igual encuentra, así sea de una forma algo retorcida, un sentido de justicia, mientras a muchos de los personajes secundarios los alimenta la terrible emoción de arrepentimiento por haber nacido, según el mismo autor. Otro elemento fundamental que jugó un rol importante en esta obra fue que nació en una época de recambios de varios títulos en la Shonen Jump. Dragon Ball estaba por terminar, al igual que Capitán Tsubasa World Youth. Slam Dunk estaba entrando a su recta final también, y Kenshin todavía era un manga joven como para considerarlo un titán de la revista. Esto, por lo que se puede apreciar en las entrevistas, pareciera haber generado un cambio en la dinámica de Araki con la editorial, al ser la primera vez que le pusieron tantas restricciones creativas y se comió muchos no respecto a ideas que tenía planteadas. Posiblemente esto se debe a que, aunque JoJo no era ni por lejos un caballo de batalla lo suficientemente grande para sostener la revista por sí solo como lo había sido Dragon Ball en su momento y lo haría en un futuro cercano One Piece, sí se había vuelto una de sus entradas más icónicas que resonaba con el público, y puede que acá se encuentren las causas detrás de las restricciones editoriales, incertidumbres que llevan a apostar a lo seguro. Dichas negaciones se redujeron significativamente a lo largo de la historia, pero en el proceso perdimos ideas fundacionales como Giorno siendo una chica o que Araki fue forzado a cortar el pasado de Risotto, y quedó relegado a una descripción en una página del manga, el cual tuvo cero mención en el anime, una oportunidad totalmente perdida. Incluso toda la situación parece haber afectado al pobre autor, porque los planes originales para Fugo eran que fuera el Judas de la historia, un espía de diablo destinado a morir a manos de Giorno, pero debido a que Araki estaba pasando, en sus propias palabras, un momento lúgubre, simplemente no quiso lidiar con la emoción negativa de la traición de un amigo, alterando la historia y dejando los ojos de muchos una resolución algo insatisfactoria del personaje. Entonces, al momento de pensar parte 5 Bento Aureo, es importante saber que estuvo fuertemente limitada, evitando todo lo que fuera arriesgado en tiempos donde la revista necesitaba apostar a lo seguro hasta acomodarse por su pérdida de títulos pesados, que según el mismo Araki ocurrió hasta el capítulo anterior a que el grupo debe decidir si seguir a Giorno y Bucciarati o quedarse atrás, siendo este tramo final un proceso más libre para el mangaka. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, es imposible hacer un análisis de la parte 5 sin entrar en la discusión de los personajes, especialmente Giorno Giovanna.
Para varios, Giorno es el besto Jojo, para otros es el peor de los Giorgios. Básicamente pasa lo mismo que la serie que protagoniza, pero ¿por qué? Realmente creo que se debe a que es un personaje conceptualmente demasiado atractivo desde el inicio. Discutiblemente el que tiene la premisa base más interesante de los 9 Giorgios a la fecha. El hijo de Dio que de un día para el otro despertó con cabello dorado y un stand en medio de Europa. ¿Será bueno? ¿Será malo? Solo sabemos que Yotaro está preocupado. En un sentido, al igual que el resto de esta segunda trilogía de JoJo, es una secuela o un eco de la existencia de Dio en este mundo, que incluso habiendo muerto hace décadas, su voluntad y existencia siguen generando cambios, el efecto mariposa hecho hombre. Pero, irónicamente, a nivel historia, Golden Wind no hace nada con eso, es más una excusa para mandar a Koichi a Italia al principio y que exista un sutil puente narrativo con la parte anterior. Lo de Dio en este sentido es un bait, una estrategia del autor para que te coma la curiosidad y sigas leyendo JoJo, así tus personajes favoritos de parte 4 no vuelvan a aparecer. Giorno muestra un sutil interés por su padre al inicio, pero queda en eso. Igual temáticamente hay una cosa de fondo, pero lo vamos a discutir un poco más adelante en el video. Para el colmo, por mérito propio, Giorno es bastante interesante durante los primeros episodios, cuando roba turista y engaña a la gente, y es ingenioso en las formas que logra ingresar a la mafia. Digamos que en un rufián realmente carismático e inteligente. Pero después, creo que la gran espada de doble filo del personaje es su rol en Payone, porque es lo que atrae a mucha gente y lo que genera rechazo en otra. Al unirse a Bucciarati, este Giorgio perdió parte del carisma inicial y se enfoca únicamente en su objetivo sin crecer como personaje, que podríamos discutir que no necesita ese desarrollo de personaje, sino más recursos, por lo que se unió a la pandilla. Una decisión narrativa totalmente válida, pero al mismo tiempo es entendible que más de un lector espera otra cosa y se frustre ante un protagonista bastante estático, así la razón sea aceptable. Pero acá está el doble filo en un sentido positivo, porque Giorno, aunque pierde algo de ese atractivo original, gana otra cosa, un perfil distinto en Payone al compartir el foco de la historia, porque por ejemplo al principio no es el usuario está más poderoso, pero lo compensa con su intelecto, su habilidad para pensar rápidamente y especialmente su inmensa confianza en compañeros y entendimiento en sus habilidades, con una disposición para cooperar y ayudarlos, y en el proceso ver cómo lo van aceptando, haciendo que el hijo de Dio sea estático, pero los personajes a su alrededor se ven afectados por él, forjando así nuevos lazos de camaradería. Para el colmo, el grupo con el que comparte el protagonismo no es poca cosa. Payone está muy bien armado. Todas personalidades carismáticas y diferentes, simples pero explosivas, que tienen mucha presencia y determinación, haciendo que difícilmente existan momentos aburridos. Hasta las putas balas tienen personalidad y son memorables. Básicamente todas las interacciones entre Payone son como el clásico dicho de cuando un río imparable se encuentra con una roca inamovible. Todos son el río y la roca al mismo tiempo. El final de la historia con el caso de Brunito es un poco más literal. Además, no solo las dinámicas entre ellos está bien definida, con un pasado claro que nos deja entender de dónde vienen esas actitudes, sino que Araki hace énfasis especialmente en el vínculo que tienen con Bucciarati, donde el anime extiende la historia de cada uno y sus encuentros con Bruno, fortaleciendo en un sentido la historia. También puedo decir que me gusta que no es exactamente igual a los Crusaders, los vínculos se construyen desde otro lugar, aunque debo admitir que una cosa que, a mi criterio personal, hace más fuerte a los vínculos de Crusaders son los pequeños momentos cotidianos y hasta tontos que pasan los personajes antes y después de los conflictos del día, fortaleciendo la relación entre ellos y con uno como audiencia. Es entendible que se debe a la naturaleza de la historia de parte 5, yendo a toda velocidad una vez que Trish es parte de la ecuación, siendo más una carrera que una cruzada. Pero bueno, por lo menos tenemos esto. Creo que de ahí viene la polarización con Giorno. Muchos se quedan con la promesa inicial de cómo podría haber sido el personaje, que no voy a mentir, el potencial narrativo era enorme, mientras que otros deciden viajar con lo que termina siendo el hijo de Dio, un tipo que sabe jugar en equipo, con un grupo muy carismático, aceptando que no es el centro de la historia, dando discutiblemente paso al foco en Bucciarati, que como personaje central y soporte es muy sólido. Pero la pregunta más importante, ¿cómo usan estos personajes?
La mejor forma de entender una historia de JoJo es en dos términos, lo narrativo y los combates. Por un lado, la historia es, aunque no lo parezca, bastante corta, porque aunque tiene el mismo largo que parte 3 y un poquito menos que la 6, los eventos que transcurren son relativamente pocos en muy poco tiempo y eso para mí tiene sus pros y contras. Contra, porque una vez que se establece que van a empezar a escalar la mega estructura mafiosa de Diablo para llegar hasta él, automáticamente aparece Trish haciendo que cual juego de carreras se tome un atajo hasta la recta final, perdiendo nuevamente un montón de potencial en una premisa que daba para ser más flexible, cumpliendo misiones de distinto tipo, conociendo a los capos, traicionando, incriminando, etcétera, etcétera, etcétera. Andás a ver si fue una decisión de él o de su editor. A su vez, eso hace que el ritmo de la historia se acelere para bien y para mal. Para mal porque, como dije antes, al estar en un estado constante de alerta y persecución, son pocos los tiempos que quedan para disfrutar a los personajes, pero a su vez, eso hace que la historia esté en un constante estado de clímax, de manera orgánica, que a su vez permite que naturalmente los combates ocurran, ya que tienen a toda la organización detrás de ello. Por su parte, dichos combates, aunque tradicionales en la forma en que llegan a la historia, tienen a lo que era JoJo para esa época, las batallas más creativas que había puesto Araki en escena, con personajes que van desde habilidades bien básicas como balas que comen salame, hasta stands bien falopa mezclados con mango loco como lo pueden ser Moody Blues y Purple Haze. Cada batalla no solo hace muy buen uso y variado de las habilidades de los protagonistas, sino que lo hace aprovechando particularmente bien sus entornos, ya sean aliados o enemigos. En un sentido, son combates que hacen mucho énfasis en entender la situación junto a los personajes para poder actuar. Pocas veces Vento Aureo te toma de la mano y te explica la totalidad de las reglas en juego para que luchen los personajes con claridad. Esa falta de información es lo que mantiene tan alto el suspenso y a su vez las desventajas tácticas de los personajes contra enemigos que por ahí en poder son más débiles. Es la parte de JoJo donde más que nunca pegar más fuerte no asegura absolutamente nada. Una evolución natural de lo que venía tanteando en su segunda mitad Diamond is Unbreakable. Otro factor en los combates de JoJo que lo hacen resaltar mucho especialmente en esta parte es que nadie está a salvo de las historias de Araki y puede morir cuando y como sea. Acá no es distinto, es más, discutiblemente es peor. Los combates están estructurados de tal manera que se sienten como carreras donde algunas veces el enemigo está ganando y otras el protagonista lo está haciendo hasta que nuevamente vuelve a ser el que está perdiendo. El poder leer y ver cómo tienen que repensarse en medio del combate a partir de las acciones de su rival, sabiendo que el bueno, al ser esto JoJo, puede terminar eliminado en cualquier momento, vuelve estas batallas sumamente emocionantes, y si estás viendo luchar al personaje que te hizo clic, la verdad es que lo sufrís un montón en el mejor sentido de la palabra. Pero eso es todo, tan polarizante por una historia con buenas peleas y un JoJo que promete algo y te da otra cosa. Bueno, no, hay algo más. Golden Wind, como toda obra, tiene algunos problemas y cosas que a más de uno no le terminaron de cerrar. Entendible, especialmente en este caso donde tenés más del 75% de la historia a un editor respirándole al autor en la nuca y diciéndole no a sus ideas cada 2x3, lo que genera a su vez a un Araki bastante deprimido. Eso genera que hayan un montón de pequeñas decisiones que tal vez a más de uno no le gustan. Por ejemplo, considerando que es una historia que gira alrededor de Trish, hubiera estado bueno ver más de ella, no necesariamente luchando, pero sí más activa en la trama. Si te lo pones a pensar por un segundo, no tiene mucho sentido que los vivan encontrando tan rápidamente a los Payone, hasta que te das cuenta que originalmente era consecuencia de que Fugo ya no es un traidor y un espía. Al cambiar eso, queda media colgada esta idea de cómo los consiguen tan rápido. Si bien se entiende la razón, Araki no resuelve con una alternativa. Pero de nuevo, son pequeños detalles que para más de uno pasan por debajo del radar, incluyéndome. Pero lo que noté que siempre está en el ojo de la tormenta de las críticas, además de Giorno, es más, diría que de una forma más unánime, es el villano de la saga, Diablo. Diablo es un excelente villano en esta historia hasta que deja de serlo totalmente. Durante toda la etapa donde entra en juego el factor misterio es una cosa increíble, es una fuerza misteriosa de la que nadie sabe nada, pero de alguna manera lo ve todo, y cualquier mínimo indicio de traición implica la muerte. Su poder es realmente interesante y algo difícil de poner en palabras, pero una vez que sabemos su identidad es como que te deja deseando algo más. O sea, Diablo tiene dos personalidades, el jefe de la mafia y el pobre Doppio. Al principio, toda la revelación de Doppio siendo
su agente más confiable, es súper mega genial, pero luego todo se reduce a el hombre que es malo porque está loco y quiere matar a su hija para no tener puntos débiles. Y es una lástima porque no se hace mucho foco detrás de la idea del trastorno de personalidad disociativo que tiene el flaco. Y eso es porque este trastorno no es algo que simplemente ocurre de la nada en la realidad. Es más que persona loca igual malvada. En el mundo real es una reacción al trauma, y lamentablemente no solo en JoJo sino en otras obras de ficción se abusa casi del concepto detrás de enfermedad mental, usándolo simplemente para hacer que un personaje sea malvado porque sí, en lugar de darle una profundidad o una razón más sólida. Podría haber sido interesante explorar cómo Diavolo llegó hasta acá y responder grandes preguntas detrás de él, como ¿por qué le tiene miedo al destino? ¿Y qué evento traumático generó esas dos personalidades? ¿O fue porque sí? O sea, no es que es una regla universal que tiene que ser un villano con detalles realistas en términos científicos. Está bien tener el loquito porque sí, pero venimos de Kira, que ejecutó esta idea a la perfección. ¿Hace falta hacerlo de nuevo al loquito porque sí? Pero bueno, por lo menos Diavolo Bronco es un excelente enemigo en términos de combate, acorralando a los protagonistas, pero como personaje flaquea bastante. Parece más un Vanilla Ice que un villano central de la historia. También está el tema de la pelea final, que es realmente muy interesante y temáticamente súper apropiada, pero se siente algo impersonal al Giorno no terminar de entender qué carajo hizo su Requiem y tampoco haber generado un vínculo de enemistad más profundo y personal contra este villano, fuera de la venganza por los amigos y proteger a Trish. Pero a pesar de esto, con nuestro querido Giorno y Diavolo hay algo interesante que los une. Podríamos llamar la tesis final de la parte 5, según el mismo Araki. Posiblemente lo que más me enamoró de Evento Aureo está vinculado con las temáticas que tiene detrás, que por cierto no son excusas de las falencias narrativas, pero son un punto fuerte en sí. Y bueno, de cómo esta temática, en el contexto de todo JoJo, es un punto de inflexión, ya que cuando uno ve las entrevistas de Araki de las primeras 6 partes, realmente se siente que acá, en ese momento melancólico de su vida, fue donde más tocó algunas cuestiones. Básicamente en parte 5, todo gira en torno a la idea del destino y tu origen. Y ahí está el verdadero puente entre Giorno con su padre y el villano de su propia historia. Primero, pensemos en Dio, alguien que nace y se forja en un ambiente de odio y que sucumbe a dichas emociones negativas que terminan llevándolo a un camino oscuro donde abandona toda empatía. Algo que justamente no ocurre con su hijo Giorno al ayudar a un extraño que terminaría siendo el mafioso que lo cuidaría a la distancia. Es una victoria de Giorno sobre su padre, donde a pesar de todas las malas experiencias no doblega su espíritu y por ende su justicia. Por otro lado, en la temática del destino, Diavolo será muy simple y algo redundante como personaje, pero por lo menos exploramos con él el miedo al destino y la muerte, la idea de poder verlo, el ocultarse de todo y el intentar manipularlo, en contraste con un Giorno que abraza el camino que le deja el destino y sigue hacia adelante sin perder quién realmente es. Esa es la tesis final de esta historia, donde uno acepta el destino pero sin jamás perder su justicia interior, porque al final ese es el camino dorado a la felicidad. Con esto se explora la idea más importante de JoJo, que literalmente guía el resto de las historias que vinieron después. Algo que se define con la flecha de los stands. Aparece esta idea del destino como una fuerza objetiva de este mundo, que se traduce más adelante como la gravedad, concepto estructurante de parte 6 y que retroactivamente explica muchas cosas de los títulos pasados, como finalmente empezar a entender por qué los usuarios de stands se atraen mutuamente. Es más, hoy en día, en plena publicación, tenemos a parte 9 explorando a full la idea de la atracción de esta fuerza como el gran mecanismo que mueve al mundo. Es una cuestión conceptual y no tanto de trama. Así que nada, parte 5 es la peor de todas. La verdad creo que no. Sufre de muchas cuestiones, como dije antes, en la historia, pero creo que la creatividad en los escenarios de combate y la dinámica de los personajes tan memorables y queribles hace que a pesar de todo sea una obra que tiene un brillo propio y logra ser para muchos la mejor parte de JoJo.